Son las 8:31, continuamos en Radio Análisis en este día lunes 29 de julio del año 2024 a través de la Radio Universidad de Chile y todas sus plataformas, de la red de radios que piensan y de las frecuencias de Chile TV. Tenemos varios temas para conversar, así que saludamos como cada mañana a la editora general de nuestro departamento de prensa, Montserrat Rolano. Buenos días, Monse. Muy buenos días, Pato. Aprovechar de saludarte de manera retroactiva por tu cumpleaños, que fue el sábado. Así es. Como tú lo hiciste hace un par de semanas, estamos ahí con 2 semanas de diferencia y varios años, hay que decirlo. Algunos. Sí, varios. Algunos. Así que felicidades, espero que hayas tenido un lindo día. Sí, pues bueno, siempre vamos a estar de cumpleaños el mismo día con la Monse, porque tenemos exactamente 14 días de diferencia, así es que nos tocó sábado este año, domingo el próximo y así. Don Alejandro Olivares, bienvenido, muchas gracias por estar acá. Muy buenos días, feliz cumpleaños atrasado. Gracias, Alejandro. Feliz cumpleaños atrasado, Montserrat. Gracias por... Y saludamos a Raúl Celis. Raúl, como siempre, bienvenido. Gracias por estar acá con nosotros y con nuestros auditores y televidentes. Hola, buenos días, Patricio. Feliz cumpleaños también atrasado y a Montserrat. Y un saludo también a todos los auditores de Radio Universidad de Chile. Sí, bienvenidos Raúl, Alejandro. El tema de Venezuela, lo comentábamos antes de salir al aire, genera y desata pasiones, ¿no?, de todos los lados. Y bueno, ya tú lo comentabas en la entrevista previa, hay varias reacciones que están ocurriendo. Es una situación en desarrollo, podríamos decir, más allá que los resultados son lo que son. Varias reacciones y varios silencios, ¿no? Varias reacciones y varios silencios, efectivamente. Sí. El dato que tenemos hasta ahora, que lo entregó ayer tarde, cerca de las 12 de la noche, 6 horas después del cierre de las mesas, con problemas ahí entre medio, es que Maduro, según el Consejo Nacional Electoral, que es un órgano que sabemos controla el chavismo, planteó que un 51% de los votos son para Nicolás Maduro, 44,2% para Edmundo González, y lo que a mí me llamó la atención es que todos los otros candidatos, que eran como 8, tenían exactamente el mismo porcentaje, que era 4,6%. Un dato llamativo y creo que nunca antes visto en la historia electoral. Igual Claudio lo aclaró más temprano, me lo explicó, yo no lo entendí, que había sido un error en la gráfica, porque lo que quiso decir el que hizo la gráfica era que todos ellos acumulaban en total 4,6%. Que si tú lo lees de ese modo te da 100 efectivamente. Sí, porque de otro modo no daba. Pero entonces estaba muy mal hecha la gráfica, pero ahí Claudio trató de explicarnos lo que en la gráfica no quedó para nada claro. Qué buena esa aclaración, pero es un proceso que ha desatado dudas internacionalmente, ¿no? Por eso también lo que tú decías, Pato, de los silencios. Lo hablábamos con el profesor anteriormente, la falta de garantía. Se inhabilitó a María Corina Machado contraviniendo el acuerdo de Barbados. En fin, podría ser una lista bien larga, pero quiero partir ahí, Alejandro, preguntándote tus primeras impresiones después de esta elección. A ver, garantías muy pocas hubo en todo el proceso. No se cumplieron acuerdos, no se respetaron normas y eso hace que efectivamente se ponga en duda cualquier pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral sobre los resultados, particularmente cuando los resultados anunciados son tan estrechos. O sea, eso da más señal de duda o instala el halo de la duda con respecto al resultado. Errores en gráficas son imperdonables. O sea, efectivamente, lo primero que uno piensa cuando ve esas gráficas del 464646 es que hay un intento deliberado por hacer que algunos números cuadren y en realidad no cuadraban. Entonces, hay muchas dudas y vamos a tener que el sistema internacional va a tener que presionar para que efectivamente hayan auditorías, puedan ir, se puedan revisar los procesos, se pueda tener la certeza de que efectivamente quien ganó por el porcentaje que dice que ganó y haya una revisión. Cualquier cosa todavía es muy preliminar porque está en proceso, pero aquí tiene que haber fuerza internacional para velar por los resultados. Uno diría, bueno, pero ¿por qué es tan importante esto? Tiene un impacto para toda la región por todo lo que hemos visto de la migración y los efectos políticos que esto puede traer. Por lo tanto, aquí no podemos mirar para el lado, como en ningún proceso electoral, creo yo, pero particularmente este es muy sensible para la región y ahí todos los organismos multilaterales tienen que ser fuertes para
denunciar fraude si es que lo hay, si es que hay evidencia de aquello, pedir reconteo y participar activamente en los procesos de revisión y auditoría. Raúl. Sí, aprovecho de saludar a Alejandro, que no lo había saludado. Se cumplió un poco lo que pronosticó en un desayuno en el que participé con la expresidenta Michelle Bachelet, que ella no era optimista respecto de las elecciones de este sábado, un desayuno el día jueves. Fue bastante diplomática, fue bastante cuidadosa en sus palabras, pero no era optimista, un poco relacionándolo con la declaración de Lautaro Carmona, porque el presidente del Partido Comunista, antes de que fueran las elecciones, él anticipó, adivinó que la oposición no iba a respetar el resultado que diera a conocer el Consejo Nacional Electoral. Venezuela es una dictadura en la que el gobierno controla la Contraloría General de la República, la Fiscalía General, el Consejo Nacional Electoral, la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia, las Fuerzas Armadas, los medios de comunicación. Yo creo que desde luego la presión internacional en los próximos días es clave. El rol que desempeñan las Fuerzas Armadas también dentro de Venezuela me parece que va a ser muy importante para aclarar este resultado que a todas luces no corresponde con lo que realmente ocurrió. Hay que recordar en las imágenes, por ejemplo, la gente esperó desde la madrugada para ir a votar. Las encuestas serias daban una victoria por paliza, más de 20 puntos, entre 20 y 35 puntos a Edmundo González. De modo que aquí no cabe duda que hay una adulteración, pero una adulteración grotesca. La forma de actuar, de postergar los resultados por parte del Consejo Nacional, la demora en la entrega de resultados, que hayan dicho que hayan hackeado los sistemas electorales, o sea, es una cosa indiscutible y creo que es una buena advertencia también a lo que se puede llegar cuando las instituciones democráticas se debilitan. Chávez llegó al gobierno en Venezuela producto de una inmensa ola de corrupción que había, especialmente iniciada en los 80 y en los 90, después sucediendo a Rafael Caldera. De ahí, claro, lo primero que hizo fue llamar a una asamblea constituyente, pero a lo que voy es que cuando las instituciones democráticas se debilitan, y esa es una advertencia para nuestro país también, corremos el riesgo de caer en dictaduras, y las dictaduras tienen estas características, sean de extrema derecha, como las califican algunos, o de extrema izquierda. Alejandro, tú querías agregar algo. Sí, yo creo que tiene razón el señor Celis, en el sentido de que efectivamente cuando las instituciones democráticas se debilitan, pasan este tipo de cosas. No nos olvidemos que el expresidente Chávez lo primero que hizo no fue llamar a una asamblea constituyente, lo primero que hizo fue normalizar el funcionamiento de un país que venía con muchos problemas producto de la no alternancia política durante 40 años y la corrupción que ahí se señalaba. Y no nos olvidemos tampoco que la oposición, de una manera bastante irresponsable, en la medida que comenzó a avanzar la popularidad de Chávez, se comenzó a restar de los procesos. En algún momento le entregó el poder completo a Chávez y le dijo, bueno, yo no voy a participar de este proceso electoral. No porque no hubieran garantías, sino que porque querían con eso minar la capacidad de Chávez de poder hacer algo. ¿Qué hizo Chávez? Participó, ganó con el 98% ese Congreso, y efectivamente hizo lo que quiso. Por tanto, es súper importante el rol de las instituciones, sí, pero también es importante el rol de los actores dentro de esas instituciones. Oposiciones que dialoguen, que conversen, que entiendan el rol que les toque, y no que, perdón lo coloquial, que tiren el mantel cada vez que puedan o que quieran. No me cae bien el presidente, pum, tiro el mantel, no lo dejo hacer nada. Sabemos el efecto de negar la sal y el agua en general a los gobiernos. Sí, no se trata aquí de entrar en ese fácil recurso facilista de las responsabilidades compartidas, porque no es eso lo que quiero decir, pero claro, también es parte del análisis de que como consecuencia del mismo proceso político, la derecha venezolana ha habido ciertos momentos en los cuales se ha radicalizado bastante, ¿no?
y no siempre ha tenido posiciones democráticas tampoco, como por ejemplo se puede constatar con el hecho de Guaidó, que es una cosa bien inédita en la historia mundial. Ahora, independientemente de cuáles sean las posiciones, Raúl, lo que uno ve hoy día, que lo voy a decir más o menos con las mismas palabras que como se lo dije al profesor Miguel Ángel López, es que independientemente de lo que pensemos o de cómo nos gustaría que fueran las cosas, el dato es que las actuales autoridades venezolanas están firmes en la defensa de un resultado electoral y la oposición está firme en una actitud de desconocimiento, ¿no? Y esto además con todo este contexto internacional donde me atrevería a decir que la gran mayoría de los actores están haciendo observaciones, ¿no?, desconfiadas sobre lo que ocurrió en la elección. Ese es el hecho político concreto. La gran pregunta es cómo se puede salir de ahí. ¿Qué podríamos decir al respecto? Es una pregunta muy difícil de responder. Por eso el silencio. Sí. El pronóstico que hizo Maduro es que podía haber un baño de sangre. Yo espero que eso no ocurra. Mi impresión es que aquí el papel que juegan la comunidad internacional, particularmente el papel que juegue Brasil, por ejemplo, creo que es muy, muy clave. El rol que juegan las mismas Fuerzas Armadas dentro de Venezuela, en cuanto a si se van a seguir prestando para este tipo de tongos o no, también me parece que es muy grave. Pero no creo que haya que hablar acá de derecha o de izquierda. Uh-huh. Si aquí la elección fue entre personas o sectores democráticos, mayoritariamente democráticos, contra sectores mayoritariamente antidemocráticos. No es un problema de la derecha contra la izquierda. Hay izquierdas que son democráticas, como el Partido Socialista, y hay izquierdas que, a mi juicio, no son democráticas, como el Partido Comunista. Hay derechas que son más democráticas que otras. Uno podrá, por ejemplo, dudar de la calidad democrática del partido que dirige Le Pen en Francia. Pero cuidado, aquí no es un problema de derechas e izquierdas, es un problema de personas que abrazan las causas de la democracia y personas que tienen un completo desprecio por la democracia, por las instituciones, por el Estado de Derecho, por las libertades. Sí, bueno, hay que recordar justamente a propósito de lo que dice Raúl, que en Venezuela hay partidos de izquierda que son oposición a Maduro y al PSUV, ¿no?, que es el partido oficialista. De hecho, el mismo Partido Comunista Venezolano es opositor al gobierno venezolano. Ahora, Alejandro, ¿cómo ves tú el tema de la comunidad internacional, del rol que pueda tener, ¿no? Se mencionaba el caso de Brasil, estamos hablando de países importantes que tienen un peso político en la región como México, ¿no? Colombia, que además es fronterizo ahí con Venezuela. ¿Cómo ves ese rol y cómo ves el rol de nuestro país, de Chile? Que yo sé que no tiene el peso que tienen los países que mencioné antes, pero se habla mucho de lo que representa el liderazgo, pongámoslo así, del presidente Boric, que desde un principio se ha desmarcado de gobiernos como los de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Tenía una posición crítica, ¿no?, a diferencia de otros gobiernos de izquierda de la región. ¿Cómo ves ahí el rol que puede tener nuestro país y la comunidad internacional para esclarecer lo que ocurrió? Yo creo que esta es una oportunidad. Uh-huh. O sea, yo lo vería como una oportunidad. Los silencios que han tenido hasta el momento, prudente silencio que han tenido hasta el momento los líderes de las potencias de la región. Los líderes de izquierda de las potencias de la región. Sí, de izquierda de la potencia de la región. No Petro, Lula. Sí. Ellos no han dicho nada, están esperando avanzar. Pero esta es una oportunidad, yo creo, para articular lo que hace falta en la región. La región no hace falta una instancia, un foro, no sé, algún elemento de conversación democrática que permita que los líderes de la región puedan manifestar, presionar, apoyar. No estoy hablando de crear nueva institucionalidad, porque en realidad efectivamente hay mucha institucionalidad internacional, pero sí falta
conversación, sí falta mucho diálogo entre los presidentes, nos faltan foros y nos faltan momentos, instancias en que puedan juntarse y decir, oye, pero a ver, tenemos dudas de las garantías, tenemos dudas de que esto funcione, o observaciones y demás. Yo creo que esto puede ser una gran oportunidad para rearticular cierto tipo de elementos, para poder colocar algunos puntos sobre la I cuando algunos presidentes se desmadran y tener conversaciones. Ahí hay una gran oportunidad que efectivamente Chile podría articular. Chile podría invitar a los presidentes de la región, por lo menos a los presidentes de izquierda o a personas más cercanas, a conversar sobre el tema, porque nos afecta mucho a todos y a todas el hecho que tengamos este nivel de problemas en Venezuela y inmigración. Por lo tanto, uno esperaría ese tipo de práctica. Pero además, esta elección llega en un momento en que está todo el debate electoral en Estados Unidos. Y ojo que es un actor que, a pesar de no ser de la región, es muy relevante su opinión. Es muy relevante lo que digan las candidatas, los candidatos estadounidenses también, porque también va a fijar un poco el foco de la discusión. En suma, yo creo que Chile debiese jugar un rol de articulador de alguna instancia de conversación, de diálogo, que permita a los presidentes efectivamente demostrar su malestar. Y si me disculpan un segundo, que no quiero dejar pasar algo que dijo Raúl, que a mí me llama mucho la atención. Cada vez que hablamos de ejemplos de no democráticos en la derecha, buscamos ejemplos fuera. Yo no sé por qué les cuesta tanto hablar de la derecha no democrática y apuntar tan fácilmente el Partido Comunista como no democrático, cuando el Partido Comunista ha dado pruebas por años de su competencia democrática. Entonces, perdón, quería hacer esa observación. Yo no creo que el Partido Democrático no sea comunista, o sea, el Partido Comunista no sea democrático, es un partido que juega la institucionalidad, puede que equivocarse en apoyar ciertos liderazgos, efectivamente estoy de acuerdo en eso, pero la pregunta también es qué tan democrático en este escenario es la extrema derecha que está surgiendo en Chile. Sí, vamos a ver qué consecuencias puede tener esto en el oficialismo también, ¿eh? No están estrictamente alineadas las fuerzas. O sea, quiero poner un par de ejemplos. Ayer, en una entrevista en la televisión, la alcaldesa de Santiago, Iracy Hasler, fue bastante crítica con la situación de Venezuela. Al interior de la bancada de senadores del Partido Socialista también hay una discrepancia, porque a mí me llamó la atención. Fidel Espinosa ha defendido enérgicamente la validez de los resultados, incluso acusó... Sí, pero borró el tuit después. Ya, pero hace poquito rato acusó de destemplada a Paulina Bodanovich por haber dicho lo que dijo. Tiene una disputa personal. Es cierto, lo menciono nomás. Ahora, Raúl, no es tan... A propósito de preguntas muy difíciles de contestar, te pido disculpas por aquello, pero a ver... El dato duro es que pase lo que pase, se va a acrecentar una situación de desconfianza internacional sobre Venezuela, ¿no? Y podría darse una dinámica que es, qué sé yo, aislamiento creciente internacional, gobiernos que retiran los embajadores, gobiernos que van más allá y rompen relaciones. No habría que descartar que se incremente por parte de Estados Unidos el bloqueo o las sanciones por parte de la Unión Europea, que entre paréntesis siempre son muy crueles con el pueblo. Y que si bien no explican la totalidad del fenómeno de la diáspora, ayudan a explicarlo, ¿no? Porque eso asedia macroeconómicamente a Venezuela. Y por el otro lado, la otra opción, ¿no? Que es más o menos lo que plantea Alejandro, que es de contribuir a mejorar la situación de Venezuela, acompañando, rodeando, integrando. Y yo sé de antemano que no es una pregunta tan fácil de contestar, pero bueno, estamos en esta conversación de qué es lo que puede ser mejor para el futuro de Venezuela. ¿Qué dirías al respecto? Yo diría que una cosa no quita la otra. O sea, desde luego uno no puede hacer vista gorda y no reaccionar. A mí me parece que pedir al embajador, por ejemplo, que venga a dar explicaciones a Chile, al embajador de Chile en Venezuela, es una medida razonable. Ahora, que otros países rompan relaciones, bueno, eso ya yo esperaría un poco, creo que es un poquito prematuro para hablar de eso. Pero aquí, claro, es cierto que se produce esta paradoja, por ejemplo, los acuerdos de Barbados, que claramente no van a ser acá respetados, eso va a afectar a la población venezolana.
por el no cumplimiento, como digo, de esto que había permitido una mejora en la situación, o permitiría una mejora en la situación económica de muchos venezolanos. Yo estoy de acuerdo que hay que conversar, sin ninguna duda, pero uno tiene que conversar sobre la base de ciertas condiciones. Por eso estuvieron los acuerdos de Barbados. Ahora, que el costo mayoritariamente lo pague la población, bueno, ese es siendo muy lamentable, es un hecho de la causa. Yo veía 28 millones de habitantes tiene Venezuela, casi 8 millones fuera del país. Esa es la reacción que produce este tipo de dictadura. Yo no desconozco que uno pueda hablar de dictaduras, y lo dije, de derecha o de izquierda. Simplemente lo que ha acentuado es que el Partido Comunista, mayoritariamente en el mundo, a propósito de lo que decía Alejandro, no se caracteriza precisamente por el cumplimiento de estándares democráticos mínimos. Pero en fin, volviendo a la pregunta de Patricio, creo yo que deben haber sanciones económicas, sanciones de llamados a embajadores, eventualmente rupturas de relaciones, eso por una parte, y por otra parte tratar de mantener conversaciones, pero uno tiene que conversar bajo ciertos márgenes de igualdad. No puede haber conversaciones cuando uno está en el piso 11 y el otro en el piso 2, digamos. Tiene que haber un cierto equilibrio y una seriedad en las conversaciones. Por ejemplo, han descalificado completamente al presidente Boric por pedir que los venezolanos hoy día lo han descalificado por pedir que se entreguen todas las actas y que el recuento sea acreditado. Me parece muy bien lo que hizo el presidente Boric. Obviamente descalificó el gobierno venezolano, como lo ha descalificado varias veces. ¿Cómo se puede conversar con personas como el fiscal general de Venezuela, como que desconoce, digamos, al Tren de Aragua, que desconoce el homicidio del ex militar venezolano que fue asesinado en Chile, o las declaraciones de Diosdado Cabello? En fin, con esas personas uno prácticamente no puede conversar si no se logra una situación de igualdad. Y lamentablemente, para lograr esa situación de igualdad tienen que haber medidas enérgicas, y dentro de esas medidas, como digo, hay que partir llamando al embajador para que informe cómo fueron las elecciones en Venezuela. Sí, Alejandro, respecto de la situación interna en las coaliciones de gobierno, ¿no?, en la alianza de gobierno. Pato mencionaba algunas declaraciones que ha habido, por ejemplo, la senadora Paulina Bodanovich, quien anoche, lo voy a citar textual porque fue bien categórico su opinión, la dictadura de Maduro intenta perpetuarse, no podemos validar un proceso viciado sin observadores imparciales, pretenden convencer al mundo de un triunfo inexistente. Lo que plantea Paulina Bodanovich, en una línea similar lo hace Jaime Quintana, Vlado Mirosevic y otros referentes del oficialismo. Diego Ibáñez también. Diego Ibáñez, el Frente Amplio ha sido bien también categórico en la condena, ¿no?, a lo que ocurrió ayer en Venezuela. Pero en el caso del Partido Comunista, que hasta ahora no hay una posición oficial, lo que sí dijo Lautaro Carmona ayer previo a la elección, en la mañana, en la radio Nuevo Mundo, él planteó que él creía que la oposición venezolana no iba a respetar los resultados y se manifestó confiado respecto de un triunfo del proyecto bolivariano. Hay dos posiciones que no tienen ningún punto de encuentro, pero que se van a encontrar en un ratito más, probablemente en el Palacio de la Moneda, como todos los lunes. Esta pregunta la hemos hecho varias veces, si la política internacional podría de alguna manera modificar la política de alianzas que hay. Esto lo vimos también en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Pero, y bueno, y las respuestas siempre son que no necesariamente, pero este es un tema que desata tantas pasiones que a mí me da la impresión que más de un roce va a haber hoy día, ¿no? ¿Cómo ves tú la interna en el oficialismo después de los resultados y las posiciones que son bien antagónicas, la verdad? La complicación
real es que ya dejó de ser un tema de política internacional. O sea, es un tema que afecta directamente las posiciones internas. Cuando la alcaldesa Santiago dice lo que dice, en el fondo, es porque a ella le ha tocado en su administración tener que lidiar con problemas generados de ciertos grupos de la diáspora venezolana. Y por lo tanto comienzan a cambiar algunas posiciones en la medida de que hay gestión y administración del poder. Entonces, la respuesta tradicional y típica es decir, no, los temas internacionales tienen poco impacto en la política de alianza, tienen poco impacto en la política nacional, en la toma de decisión de los actores, son capaces de sacrificar diferencias internacionales por el funcionamiento interno. La duda es qué tanto esto es hoy día un tema tan internacional o es un tema que lo vemos desde un punto de vista local. Y yo creo que hoy día estamos viéndolo así. Hoy día lo vemos desde los impactos que genera los problemas en Venezuela en nuestro territorio y por lo tanto eso hace que efectivamente pueda tener un impacto en el mediano plazo o en el largo plazo en la política de alianzas. Mientras algunos actores sigan siendo muy duros en la defensa de lo que sosteniblemente está siendo indefendible, que es el funcionamiento interno en Venezuela, va a complicar el que efectivamente se generen acuerdos, porque alguien podría usar la retórica que ya se está utilizando de demócratas versus no demócratas, y por lo tanto, y comenzar a inhabilitar a los actores que defienden a Maduro, y por lo tanto, en ese sentido, yo creo que el Partido Comunista, que debe tener posiciones diferentes en la medida en la interna, va a tener un debate en algún momento con respecto a qué conviene, seguir defendiendo, seguir apoyando algo que es una idea, una ilusión, algo que no fue, o lo que plantean sus propios alcaldes o sus propios tomadores de decisión local con respecto a los problemas que está generando Venezuela. Por lo tanto, esto tiene mucho todavía y yo creo, por primera vez, yo creo que esto sí puede ser un tema que genere problemas internos en la coalición gobernante. Sí, no es un dato central, solamente para complementar el análisis, mientras ustedes hablaban, me puse a buscar rapidito ahí las redes sociales de los parlamentarios del Partido Comunista y el único que se ha manifestado más abiertamente en favor del resultado de la elección es el diputado Boris Barrera, que pero está allá. Claro, pero sí la diputada Carmen Hertz y la diputada Daniela Serrano han retuiteado algunos posteos de Boris Barrera. No así los dos senadores del partido, Daniel Núñez y Claudia Pascual, que no han hecho ningún pronunciamiento hasta ahora, misma cosa que entre otros la diputada María Candelaria Acevedo. Así es que es un dato nomás que incorporo para efectos del análisis. Son las 9 en punto, les propongo que vayamos a un breve alto y a la vuelta continuamos con las conversaciones en esta mañana de día lunes. Oídos, historias de tu puño y letra llegan cada sábado a las 19:30 horas a La Fábrica de Cuentos, aquí en Radio Universidad de Chile. Envía tu cuento, relato o historia inédita a lafabricadecuentos2024@gmail.com. Los seleccionados cobrarán vida en formato audiocuento. Escúchalos cada sábado a las 19:30 horas en el 102.5 FM. La Fábrica de Cuentos, historias escritas por ti, del papel a tus oídos. Este programa es financiado por el Fondo del Libro y la Lectura Convocatoria 2024. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Hola, soy María Olga Mate y te quiero invitar a escuchar todos los lunes a las 5 de la tarde El Gran Teatro del Mundo, un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad, aquí en Radio Universidad de Chile, el 102.5 FM. Síguenos en nuestras redes, te esperamos. Hola, soy
soy Miguel Veracifras y quiero invitarlos a escuchar Olo Jazz todos los lunes a las 20 horas por Radio Universidad de Chile. La cultura, el arte y sus comunidades. Un espacio para la discusión, improvisación y la escucha social. Olo Jazz, lunes, 20 horas. ¿Pensabas que la sexualidad era solo cosa de jóvenes? Las Vueltas de la Vida, un programa que desafía los estereotipos y nos invita a explorar la sexualidad en las personas mayores. Hola amigos y amigas, soy Johnny Acevedo Ayala, profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, y les invito a escuchar cada martes a las 11 de la mañana Las Vueltas de la Vida, sexualidad de las personas mayores. Prepárate para una mirada sincera y reveladora sobre un tema que nos concierne a todos y todas. Radio Universidad de Chile le invita los lunes a las 21 horas a buscar en conjunto el Bello Cine. Una conversación musical para encontrar las buenas señales, para volver a creer en un país digno, para buscar un mejor destino, para buscar un bello cine. Un programa creado y conducido por Argos Geria. Bello Cine, lunes a las 21 horas en la radio que piensa. Estás escuchando Radio Universidad de Chile, la emisora insignia de la música chilena, reconocida como radio fundamental por la SCD 2024. Son las 9:04 de la mañana, estamos con Montserrat Rolano, con Alejandro Olivares y con Raúl Celis, analizando la coyuntura nacional e internacional. Y como alguien dijo por ahí, por favor, quiero reconocer los créditos, pero no me acuerdo quién dijo, que de algún modo la situación venezolana es una situación de política internacional, o sea, de política interna, perdón. Evidentemente una pregunta es si esto tendrá consecuencias y de qué tipo en nuestro debate nacional. Ya hablábamos antes del final del bloque de lo que esto podría significar para el oficialismo. Vamos a ver si soplan vientos de cordura o de exacerbación de las diferencias en las huestes oficialistas, pero tenemos a puertas elección de alcaldes, concejales, gobernadores regionales, en fin. No por nada se ha producido toda esta batahola respecto al voto de los extranjeros. Y adicionalmente la presencia venezolana en Chile es muy cotidianamente notoria. O sea, sí, son muchos los venezolanos y venezolanas con los cuales uno convive cotidianamente, esté donde esté, ¿no? Y diría muy especialmente en ciudades como Santiago. Bueno, prueba de ello fueron las manifestaciones que hubo ayer durante prácticamente todo el día en la Plaza Pedro de Valdivia y en la comuna de Providencia. Raúl, a ese respecto, ¿cómo ves el modo en que en principio es un cuadro internacional, se traslapa, ¿no?, a la coyuntura chilena? Claro, hace unos días participé de un seminario donde la misma gente de izquierda decía: la imagen de Venezuela no le hace ningún favor a la izquierda chilena. Y creo que eso es completamente acertado, porque hay una cierta identificación, sea cierto o no, entre la situación política entre el gobierno de Venezuela y el gobierno de Chile. Obviamente sabemos que eso no es así. Sabemos que dentro del gobierno hay un sector mayoritario que es opositor, por decirlo de alguna forma, a la manera en que se están llevando las cosas, que se está gobernando en Venezuela. Y hay otro sector, fundamentalmente vinculado al Partido Comunista, que parece respaldar el gobierno de Venezuela contra viento y marea. Eso no solamente va a producir tensión dentro de las alianzas, como se acaba de decir, dentro de las alianzas de gobierno del Partido Comunista especialmente, o de sectores más extremos del Frente Amplio con el socialismo democrático o el PPD, va a producir un impacto en las elecciones municipales.
yo vivo en Viña del Mar, hay una comunidad venezolana enorme. Hay una iglesia a la que yo acudo donde los asistentes permanentemente son más los venezolanos que los chilenos. De modo que, bueno, hay 500.000 venezolanos en Chile, de acuerdo a las estadísticas oficiales. El embajador dice que son 800.000. Si uno suma con los otros países extranjeros, tiene un 10% de inmigrantes en Chile, cerca de 2 millones. Y por lo tanto, este tipo de resultados, este tipo de gobiernos dictatoriales, como es el caso de Venezuela y lo ocurrido en la elección de ayer, evidentemente va a impactar el voto extranjero. Si no por nada quería desconocerse lo que dice la Constitución en sus artículos 13, 14 y 15 respecto de nuestra Constitución política, respecto de la obligatoriedad del voto de los extranjeros y de la multa a lo mismo. Era porque existe temor dentro del gobierno de que ese voto extranjero sea muy masivamente en contra del gobierno. Y yo creo que hechos como los ocurridos ayer evidentemente van a perjudicar, van a fortalecer esa imagen de que no es un gobierno, el nuestro, en términos generales, que tenga una oposición clara al gobierno venezolano. Sí, ahí Raúl me dio el pase para plantear el siguiente tema, Alejandro, que es otra situación que se va a desarrollar durante el día, durante esta noche, que es la inscripción de las listas para las elecciones de octubre. El panorama pareciera estar mucho más ordenado en el oficialismo. Por ahí tienen algunos descuelgues en Santiago, por ejemplo, con la concejala Rosario Carvajal, que le iría a competir a Iracy Hasler desde el oficialismo. Pero parece que el mayor enredo está en la oposición, ¿no? Que todavía no logran consensuar varias cuestiones que son bien básicas. El plazo es hasta hoy, a medianoche, si no mal recuerdo. Hay entre medio acusaciones cruzadas, lo que pasa, por ejemplo, en Puente Alto, ¿no? Lo que denunció Germán Codina, de que Carla Rubilar le dijo que no iba a ser candidata y luego la bloqueó de WhatsApp. Parte de las anécdotas también, pero que dan cuenta de un ánimo en la oposición que pareciera no ser muy fraterno, ¿no? Y está todo el tema del Partido Republicano. Por otro lado, ¿cómo analizas tú ese escenario? Y si quieres referirte brevemente a lo que plantea Raúl, que esto que estamos conversando, o lo que estábamos conversando sobre Venezuela, podría tener algún impacto en las elecciones. Parto por lo último. Me cuesta verlo en el agregado. Sí, tiene un impacto en el ambiental importante. Llevamos 35 minutos conversando de esto en la radio y efectivamente es un tema. Pero cuando miramos las elecciones locales, efectivamente hay una lógica distinta en el funcionamiento, en la toma de decisión del vecino o vecina en el día a día. Y a lo mejor los números tan grandes no se ven cuando hacemos un análisis comuna a comuna y efectivamente comienzan a operar otro tipo de factores. Por lo tanto, podría llegar a tener un efecto. Me cuesta verlo, pero efectivamente sí va a haber un debate, va a cruzar la conversación, aun cuando la toma de decisión personal, no necesariamente cuando hablamos de elecciones locales, alcaldes, concejales, tiene que ver con este tipo de temas. Con respecto al primer punto, yo creo que a todos los que nos gusta la política, que vibramos con la política, nos gusta este momento previo a las inscripciones de lista, porque puede pasar cualquier cosa. Es donde todo pasa. Sí. O sea, efectivamente, de aquí hasta las 23:58 puede pasar cualquier cosa. Hemos visto candidatos que han quedado sentados esperando en el CERVEL, otros que ha pasado un montón de cosas. A ver, y con respecto a la derecha, yo voy a sostener algo que dije aquí hace 2 o 3 semanas. O sea, yo creo que a la larga lo que están haciendo algunos actores es aumentar el costo de la transacción
y van a llegar a un acuerdo, ya sea por omisión o por acción, para apoyar, porque en realidad racionalmente lo que les conviene a muchos de ellos es poder enfrentar en conjunto la elección, para no dispersar votación y por tanto así maximizar su ganancia. Y yo tengo la impresión de que eso es lo que está pasando, y es viendo dónde hay omisión, dónde hay un pacto formal, y por lo tanto estamos en pleno proceso de aquello. En cambio, en la izquierda, la creación del partido único, las negociaciones de aquellos que ya tenían los cargos, ha hecho que fluyera un poquitito más la conversación, y efectivamente están pensando en poder llegar, tienen un acuerdo, parece mucho más avanzado. Y efectivamente Santiago es siempre la guinda de la torta, y siempre van a haber interesados por competir por fuera. Ahora, ¿cuál es el efecto de la concejal Carvajal compitiendo? Yo creo que es complicado, porque ella tuvo una muy buena votación la vez anterior. No, y tiene ahí en el barrio Yungay un apoyo importante. Sí. Entonces ahí yo creo que si quieren mantener ese municipio tienen que llegar a un acuerdo con ella, básicamente, porque ella puede tener una votación muy fuerte en sectores muy populares. Sí. Raúl, hay un dato que lo comentábamos la semana pasada y que excede la situación actual de las coaliciones, que es que en la elección anterior los candidatos a alcaldes que fueron por fuera de las listas obtuvieron el 29% de los votos a nivel nacional, y decenas fueron elegidos, y parece que esa es una situación que no es del todo controlable con las actuales reglas del juego por los partidos ni por las coaliciones, ¿no? Por eso en la semana pasada en el panel había quienes hacían mención a la necesidad de poder regular de alguna manera la participación de los independientes para que no se produzca tanta dispersión, especialmente porque los independientes tampoco son tales, o sea, una vez que obedecen a un cuerpo de ideas como todos nosotros, una vez que ganan para poder gobernar los municipios necesitan hacer alianzas con un grupo mayoritario de concejales, y por eso yo decía que cada vez que compite un independiente casi siempre en su reelección va dentro de una lista, ¿no? Bueno, ese es parte del cuadro también, y bueno, ahí te devuelvo la palabra respecto a cómo ves el escenario en un día como este, donde hay hartas definiciones que hacer. En el caso del oficialismo parece un poco más ordenado, pero a nivel de gobernadores regionales tampoco hay claridad de cómo se va a zanjar el tema. A ver, yendo por partes, el caso de los independientes, en muchas de las situaciones en que se encuentran estos independientes obedecen a una renuncia previa al partido al que pertenecían, por el temor de que el partido no los lleve de candidatos, ¿eh? De manera que son independientes, entre comillas, como acertadamente tú bien decías. Yo estoy de acuerdo en que hay un desorden mayor en la oposición que en el gobierno. Respecto de la elección de gobernadores, a mí la verdad es que no me preocupa tanto que vayan separados las listas. Hay una segunda vuelta, y además ayuda a medir cuánto es el peso de cada uno de los sectores políticos, y aquí hay una disputa evidente entre republicanos y Chile Vamos de cuál de los dos tiene más peso. En el caso de las elecciones, y la izquierda podría usarse el mismo criterio en el sentido de cuánto pesa hoy día el Partido Comunista, o cuánto pesa el Partido Socialista, o cuánto pesa el Frente Amplio. En el caso de las municipales es distinto, y es distinto por el sistema electoral, que es un sistema que a mí me gustaría que ya que se cambió el sistema electoral hace un tiempo, se aproveche también de por ejemplo, permitir que los alcaldes sean elegidos con una mayoría más contundente, no con un 25% de los votos, con 28% de los votos, sino que existe una segunda vuelta de los alcaldes que no alcancen un determinado porcentaje, así como es el caso de los gobernadores. Creo que eso ayudaría a que existan menos candidaturas independientes, independientemente de las razones que fundamenten esas candidaturas independientes, y a ordenar un poco esta cantidad de partidos políticos que dificultan mucho
la conducción del país. En el Congreso hay más de 20 partidos políticos representados, y si uno retrocede en el tiempo, antes del año 73, tanto Jorge Alessandri como Eduardo Frei Montalva como Salvador Allende se quejaron de que el país era ingobernable por el Congreso, por la imposibilidad de conducir a los partidos políticos, de formar mayorías, de modo que no es un asunto trivial. A mí me gustaría, como digo, que existiese una segunda vuelta para las municipales, de manera de ordenar un poco más las mayorías y no tener tanto llanero solitario, si bien entiendo las razones, como expliqué al comienzo, de por qué existen muchos de estos llaneros solitarios, porque temen que el partido no los lleve, independientemente que ellos tengan una muy buena opción. Pero sí, efectivamente la oposición, y yo no estoy tan optimista como lo acaba de decir Alejandro, yo no estoy tan optimista de que se logren muchos más acuerdos de los ya logrados. Van a haber probablemente algunos, y algunos quizás un poco simbólicos, pero creo que va a existir una división, y fundamentalmente la razón es porque Republicanos quiere medir fuerzas con Chile Vamos. Y esa es una duda que, si a mí me la preguntan, yo no estoy tan claro que Chile Vamos, considerando los tres partidos, sea más hoy día que el Partido Republicano. Sí, bueno, y es una tesis que también sostienen desde el Partido Republicano. Alejandro, ¿cómo ves el escenario a propósito de la propuesta que hace Andrés? Me parece, Raúl, perdón, estaba confundiendo de Celis, disculpa, Raúl. Mi hermano chico. Sí, lo sabemos. Y además bastante frecuente acá en la radio, entonces de ahí la confusión. A propósito de la propuesta, yo pensaba que hace algunos meses estábamos hablando de cambios al sistema político. Pareciera que esa reforma quedó suspendida en el tiempo. Probablemente después de las elecciones vamos a retomar esa discusión, o probablemente no. Y ahí quiero vincularlo con el tema de la reforma previsional, Alejandro, porque pareciera que antes de las elecciones de octubre va a ser bien difícil sacar esa reforma, ya si queremos sincerar las cosas, ¿no? Esto se ha ido dilatando eternamente, se iba a votar en mayo, luego en junio, luego a principios de julio. La ministra Jara dijo, bueno, votémoslo a fines de julio, estamos a fines de julio y no se ve ninguna posibilidad que esto ocurra. Han surgido algunas voces dentro de la oposición, por ejemplo, el presidente de Renovación Nacional, que se manifestó ya no a un acuerdo y fue totalmente vapuleado, ¿no?, desde su propio sector. Hoy día viene una entrevista bien interesante a David Sandoval, senador de la UDI, que dice que sacar adelante la reforma previsional le daría oxígeno a la política, y él es partidario de sacar adelante esta reforma, lo mismo que señaló la diputada Jimena Sandón en entrevista con nosotros este fin de semana. Pero pareciera que lo que se va a imponer en la oposición es no llegar a acuerdo, ¿no? ¿Cómo ves tú ese escenario previo a las elecciones, para vincularlo también con el tema electoral? A ver, son varios temas. Uno, con respecto al tema de la reforma, a mí me parece una idea muy interesante el discutir la mayoría. O sea, mayoría simple es necesario en este momento, basta, ¿no? Me parece, yo ahí asumo de muy buena manera, y me sorprende un poco escucharlo, lo que plantea Raúl, porque me parece una buena idea, ya sea una segunda vuelta o la discusión de una diferencia de puntaje, de puntos obtenidos. Yo creo que hay que pensar, las mayorías simples no necesariamente hoy día funciona bien en este tipo de cosas. Eso es como lo primero. Lo segundo es que yo aquí soy muy duro en un tema. Yo soy un tremendo opositor, y hay un montón de datos y cosas que creo que lo avalan, a la participación de independientes en listas, en lo que sea. Le hacen un daño al sistema político porque divididan los partidos, y los partidos se autoengañan llevando independientes y tienen oxígeno. Hay un ejemplo concreto de un partido que hoy día su bancada son puros independientes, el PPD. Y eso es un contrasentido y apunta en contra de la institucionalización del sistema de partidos. Y necesitamos partidos
pueden ser poco, mucho, da igual la unidad de medida, pero que sean fuertes para que puedan canalizar las demandas de la ciudadanía. Entonces yo ahí soy súper duro en ese debate. Lo otro es que yo creo que efectivamente un año electoral es súper difícil para cualquier gobierno para discutir reformas, porque efectivamente comienzan con un punto, el debate político los lleva a otro y terminamos esperando que se acabe el año electoral para enfrentar la reforma. Y un poco lo que decía Raúl, cuando los presidentes que él citó se quejaban del funcionamiento del Senado o del Congreso, era justo previo a las elecciones que tenían en mitad del periodo, cuando se renovaba el Congreso, y tenían que enfrentar un año electoral. Es muy duro para los gobiernos enfrentar un año electoral, sobre todo gobiernos que no tienen grandes apoyos. Por lo tanto, yo veo muy difícil el que se puedan llevar a cabo este tipo de reformas de cualquier naturaleza antes de tener resultados electorales en la mano. Sí. Raúl, una pregunta con una dimensión doctrinaria y otra pragmática. Ya se sabe que, y esto es muy legítimo, ¿no?, que en general los sectores de la derecha no adhieren a la idea de incorporar elementos de reparto en los sistemas previsionales. Pero por el otro lado está esta vieja pregunta de si no se llega a acuerdo ahora y llegamos al gobierno, si este tema nos puede terminar rebotando o no, ¿no? Y están puntos de vista como los que plantea Montserrat, del senador Sandoval, de la diputada Sandón, pero también hay otros, como una entrevista que viene hoy día en el Mercurio a Bernardo Fontaine, que si bien no es orgánico de Chile Vamos, ha competido por Chile Vamos y así sucesivamente, que dice que esta es una línea roja, o sea que esto es lo que define si se es o no oposición a este gobierno, y por lo tanto Guillermo Ramírez planteó algo similar, sí, también. O sea, un poco la idea de que el 6-0, ¿no?, sería una suerte de prueba de blancura de que se es efectivamente de oposición, ¿no? ¿Cómo lo ves? No, en política una característica es la importancia de llegar a acuerdos, y en los acuerdos siempre alguien tiene que ceder algo. O sea, si con el criterio de esta es mi posición y yo no cedo nada, no avanzaría ningún país, porque estaríamos en frecuentes desacuerdos en todo orden de materia. Yo comparto lo que dijo Alejandro respecto de los partidos políticos, y en la Convención Constitucional tuvimos una enorme discusión porque la mayoría éramos partidarios de fortalecer a los partidos políticos, porque así funcionan las democracias, con partidos políticos, pero lamentablemente eso no se ha logrado. Ahora, en cuanto a la reforma previsional, es una materia también bien compleja. Si uno considera que existe, no sé, alrededor de un 8% de cesantía, que hay cerca de un 30% de informalidad, llega a un 40% que no forma parte de la fuerza de trabajo regular, y entonces el 60% que sí forma parte de la fuerza de trabajo regular es el que con sus pensiones financiaría al otro 40%. A mí en ese sentido creo que la introducción de la PGU, de la pensión garantizada universal, fue un muy buen aporte, y que esta esté bajo la línea de pobreza creo que también es relevante. Ahora, ¿cómo se distribuye los 6 puntos? A mí, claro, inicialmente yo diría los 6 puntos deben ser para el trabajador, porque es un premio a su esfuerzo, independientemente que el Estado, a través de otros mecanismos como es esta PGU y a través de impuestos generales, logre fortalecer a los sectores más perjudicados. Pero también hay un par de señales como positivas el fin de semana, porque el ministro Marcel dijo que habían 21 puntos consignados por la comisión técnica en las que existiría acuerdo, que la mesa estaría servida para lograr acuerdos en materia previsional. En fin, hizo varios pronósticos como muy optimistas. Ahora, la realidad de la política, y aquí me
me lanzo en una apuesta, es que no va a haber reforma previsional. Quizás se vote en general, o se apruebe en general, pero no vamos a tener una reforma previsional antes de las elecciones municipales de ninguna manera. Bueno, estamos llegando al final del panel. Hay más temas que tratar, por cierto, vamos a estar durante todo el día de hoy hasta las 23:59 pendientes del CERVEL. Lo de Venezuela, por supuesto, va a exceder largamente el día de hoy, el de mañana y esta semana, tema crucial para el continente, pero nuestras conversaciones continúan, así que por de pronto agradecer a Raúl Celis. Raúl, muchas gracias, que tengas un buen día y una buena semana. Muchas gracias a ustedes por la invitación, Patricio, Montserrat, y saludo también a Alejandro. Alejandro Olivares también, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por una muy buena conversación. Vamos a un